pues los recibidos de hoy. Compré de cumpleaños lo que sería una mochila, ya que hace tiempo no tenía nada. Vamos a abrir esta aquí. Pues sí, mi gente, aquí estamos con esta mochila que compré allá antes, la verdad realmente lo compré allá por mi cumpleaños, mucho antes de mi fecha de nacimiento, y prácticamente solo hasta ahorita la pude recibir. Y como ustedes saben, pues el video es prácticamente bien atrasado, entonces más el tiempo de edición, etcétera, entonces prácticamente por esas fechas lo recibí. Hoy les quiero hablar sobre la película Nope. Bueno, pues sí, esta es una película de suspenso, comedia y tiene algunas partes de miedo. Ok, esta es una película en la cual me llamó bastante la atención. Uno, porque es una película en el cual el director es Jordan Peele. Este es un director que prácticamente es su cuarta o quinta película de debut. Este es para mí es una serie de películas que ha hecho como un poco más, más autoral, o de una manera en que quiero hacer una película que sea de miedo, suspenso, como ustedes le llamen, pero que sea con algo que tenga a ver con la visión del director, ¿me entienden? Ya podemos ver así como Oz, y podemos ver la película que se llama Get Out. Tenía todo ese clima social, o ¿me entienden? Todo ese tema social, desigualdad, sobre negritud, o la comunidad negra, etc. Es una película en la cual sí podemos ver, tal vez escapa un poco, o sea, obviamente tiene actores, obviamente habla con una crítica social, o sea, bien puntual, o sea, no se enfocó tanto esto en la película, pero se centra más en lo que sería más en el suspenso de la película, que es como el tema principal. Eso es lo que más me llama la atención sobre la película, que en el cual es, si lo llamamos así, como absurdo o bizarro, pero no en el sentido de ser malo, sino en el sentido de que, ya hablando de spoilers sobre la película, hay un ser que parece ser una mascota alienígena, porque nunca dijeron que era tal vez un ser pensante alienígena, sino como si fuera una mascota alienígena o algo parecido. Entonces, ese ser o monstruo era medio que absurdo, abstracto, tal vez la palabra sería, porque era como si fuera, ¿saben? Como si fuera plástico, o cuando hacemos una carpa y ocupamos como ese tipo de plástico, ¿me entienden? O sea, era más o menos en ese tipo de clima. Me parece una película que en momentos, o sea, la primera parte es prácticamente así de miedo, suspenso, era bien energizado con ese tipo de emociones. Después, por la mitad, hay un grande quiebre sobre la película, que ahí ya comienza más tranquilo, en el sentido de que, medio que vamos a tener chistes aquí, vamos a centrarnos ya en el ser. La parte que fue así bien difícil, sino en el sentido de que hubo bastante, no sé, estrés, o bastante, era bien fuerte las escenas, era la parte del mono que aparecía con John, llamémoslo así porque no me acuerdo. Y podemos ver esa parte en el que también era un poco absurdo, porque el mono estaba matando a todo el mundo, pero no sé si ustedes se fijaron que había un zapato que esa parte fue específicamente, no entendí cuál sería el punto de vista del director,
porque no sé si vieron que era un zapato que estaba de pie. O sea, en la física jamás iba a quedar así ese tipo de zapato, ni que fuera Vans, ¿me entiendes? Pero bueno, eso sí lo vi un poco absurdo, porque no entendí tal vez qué es lo que tendría que decir el director o qué es lo que quería decir. Me pareció interesante en que la familia era descendiente de la primera, o sea, el primer video sobre la historia del cine, o primero stop motion, como ellos lo llamaron. Me pareció interesante esa pegada porque, sí, prácticamente se quedó olvidado, ¿entienden? Entonces eso me pareció interesante. Cómo presentó esos personajes o cómo presentó la historia, ese background de la familia, personajes, etcétera. Y podemos ver ese contraste de tecnología entre actual y pasada. Porque, por ejemplo, el ser prácticamente no quería ser visto, no quería... O sea, había una crítica prácticamente algo con Hollywood, o sea, eso es mi forma de ver. Había una crítica entre Hollywood o fotografía o cine, no sé prácticamente, pero sí había una crítica ahí. Se enfocó más en esa parte que, por ejemplo, no se podía grabar, apareció TMC, murió el chavo de la moto que era de TMC. El man se preocupó más sobre la cámara que en su propio cuerpo. O sea, prácticamente se había quebrado las piernas, no sé, la clavícula, la mano, las piernas, todo se había quebrado y se preocupó más sobre la cámara porque prácticamente era un fotógrafo paparazzi, pues se preocupaba más por ese tipo de equipamiento porque tal vez era su forma de vivir, su forma de trabajo, no sé. Por ejemplo, cuando aparece el director o el otro fotógrafo que era así más conceptual o cult, no sé cómo ustedes le llamen, prácticamente el man dio la vida prácticamente por creer en el proyecto de documentario, que era algo como se lo vendieron como si fuera el único proyecto que él iba a poder hacer. Y el man, o sea, grabó lo que sería ese documentario de ese ser extraterrestre. Y el man dio hasta la vida para poder grabar como que sería dentro. Y prácticamente se perdió todo ese material. No sé si ustedes vieron. Y pudimos ver ese contraste entre digital y película, que prácticamente en digital, o sea, no se puede hacer nada. O sea, nada, absolutamente nada. Y todo lo que se grabó solo fue en película. Entonces, tal vez sería algo sobre conservación sobre la película, no sé, grabar en película o algo así. Tanto que al final de la película podemos ver que la única imagen que quedó o el único video que se pudo hacer sobre el ser fue en película, que quedaba en el pozo de ese tipo de actividad. Entonces, hay otras ocasiones que podemos ver que, por ejemplo, aquí en portugués, la película lo pusieron como no olhe. No olhe para cima, creo que era, o no olhe. Y en inglés se quedó como nope, que prácticamente es no, si lo vamos a traducir así, literal, como yo pienso. Entonces, igual, el personaje de Daniel Kaluuya, no me acuerdo el nombre del personaje que interpretaba, pero este man de Daniel, prácticamente medio que ya entendía muy bien cómo sería domar lo que sería un caballo. Entonces, medio que ya sabía algunas mañas sobre cómo domar algún tipo de animal, obviamente en ese tipo de animales. Entonces, por ese tipo de memoria o ese tipo de habilidad, vio que también estas cosas también pasaban con ese ser, ¿me entienden? Entonces, medio que tal vez pudo perceber esa parte para poder domar ese animal. También podemos ver en la parte en la que él estaba trabajando en Hollywood, el man se preocupaba mucho más
en la seguridad del caballo que en la seguridad de las otras personas. También pudimos ver que medio que él estaba evitando tener ese problema porque, o sea, me entienden, es una grabación y prácticamente el man fue contratado solo para eso. Y ni sé quién fue el asistente de dirección, no sé. Le dijo que se tenía que salir, pero el man siempre estaba así, viendo para abajo, tal vez porque se sentía inferior. O sea, yo lo vi como que si el man se sentía inferior, pero al mismo tiempo como que el man ya tenía tanta esa habilidad de entrenar un animal que medio que, no sé, tal vez no tenía esa parte social, en el sentido de que hablar con las personas, ¿me entienden? Entonces, eso fue lo que yo sentí, que por eso pudo poder domar lo que sería ese ser. Y prácticamente, si lo vemos, si le dan una continuación a esa película o a ese mundo, prácticamente ellos serían las primeras personas en poder fotografar o tener registros de un ser extraterrestre con una buena calidad, porque prácticamente en la película insinuaban que sí, ya se sabía que habían seres, pero nunca hubo buenos registros de buena calidad. Entonces, veo que si ellos le dan esa continuación, ellos van a ser los primeros en tener ese tipo de foto. Lo que sí me pareció un poco, o sea, que no me gustó prácticamente, o que le faltó a la película, es que el momento de terminar la película pensé que iba a continuar más todavía. Me pareció un poco débil. No sé, tal vez el director se quedó con que tal vez quería hacer un final abierto, porque igual podía ir para varios caminos, pero sí me pareció algo que para mí prácticamente no me gustó la forma en que terminó. Tal vez podía haber avanzado un poco más, como qué pasó con, no sé, con las empresas de TV que estaban allá, o qué pasó con Daniel Kaluuya o los otros actores específicamente, cuando fotografaron, no sé, se quedaron en ese rancho, ¿me entienden? Creo que faltó colocar un poco a más, pero esas son cosas que el director normalmente decide, que tal vez sean relevantes sobre la película, o tal vez el mensaje que quería dar. Y pues sí, no sé, ¿a ustedes qué les pareció? Me comenten ahí. Chao.